bajo el sol abrasador de la frontera entre Perú y Brasil, un grupo de agentes encubiertos observaba con atención cada movimiento en el polvoriento camino de tierra. Desde hacía meses, una investigación silenciosa se desarrollaba en la sombra. Un cargamento sospechoso, de origen desconocido, había cruzado selvas, pueblos y ríos sin dejar rastro, hasta ahora. ¡Alto! ¡Frontera! Gritó una voz firme mientras un viejo camión oxidado se acercaba tambaleante al control. El conductor, un hombre de mediana edad con mirada nerviosa, levantó las manos lentamente. A su lado, un joven con tatuajes en los brazos bajó la cabeza, evitando todo contacto visual. Detrás, tapado con lonas raídas, el cargamento esperaba, silencioso, letal. Los agentes comenzaron a inspeccionar con cautela. Uno de ellos, la teniente Valeria Montalvo, sintió de inmediato que algo no cuadraba. Bajo las mantas, entre cajas etiquetadas como frutas tropicales, descubrieron un compartimento secreto. Al abrirlo, lo imposible quedó expuesto: cientos de dispositivos electrónicos de alta gama, lingotes de oro ocultos en paquetes de café, y lo más preocupante, armas. Muchas armas. De origen ruso, sin registros. Esto no es solo contrabando, murmuró Valeria. Esto es parte de algo mucho más grande. La radio crepitó. Código rojo. El destino final del cargamento es Madrid. Repito, Madrid. Orden directa de detener cualquier posible conexión con Europa. Mientras los agentes aseguraban el área, uno de los detenidos rompió el silencio. No tienen idea de lo que acaban de detener, es solo una parte del envío. Ya es demasiado tarde. Valeria lo miró fijamente. ¿Tarde para qué? Pero el hombre no respondió. Solo sonrió con una mezcla de resignación y orgullo. A miles de kilómetros, en un exclusivo barrio de Madrid, un hombre elegante con gafas oscuras observaba su reloj suizo. En su celular, un mensaje codificado apareció brevemente antes de autodestruirse: intercepción confirmada. ¿Proceder con el plan B? Giró la cabeza lentamente y dio una orden a su asistente. Activen la segunda ruta. Usen Bolivia esta vez. Nadie sospechará dos veces. Y así comenzó una nueva etapa en esta red transnacional que tejía sus hilos invisibles entre los rincones más oscuros de Latinoamérica y las avenidas brillantes de Europa. Lo que parecía un simple operativo fronterizo, era solo la primera página de una historia mucho más profunda. La noche cayó sobre Lima con una quietud inusual. En una oficina sin ventanas del Centro de Inteligencia peruano, Valeria Montalvo analizaba los detalles del cargamento interceptado. Cada arma, cada lingote, cada dispositivo tenía un número de serie borrado, pero las piezas encajaban como en un rompecabezas que alguien no quería que fuera resuelto. Sobre la mesa, un mapa marcaba rutas alternativas desde la frontera hacia puertos discretos en la costa pacífica. Valeria bebía café frío mientras repasaba una y otra vez los testimonios recogidos. Nada era directo, nada era simple. Había una estructura. Una red. Y los tentáculos llegaban lejos, hasta Europa. El rostro del conductor del camión volvía a su mente, esa sonrisa. No era la de un hombre vencido. Era la de alguien que sabía que lo peor aún no había comenzado. A la misma hora, en un hangar aislado cerca de Santa Cruz, Bolivia, varios hombres trabajaban en silencio. Una avioneta de carga se preparaba para despegar con lo que parecía ser un envío de productos textiles. Pero entre los rollos de tela, cajas metálicas con marcas falsas aguardaban su vuelo nocturno. Un hombre de acento argentino supervisaba todo con precisión milimétrica. Esta vez, no hay margen de error. España espera, dijo, mientras miraba su reloj. 10 minutos. En Madrid, el hombre de las gafas oscuras, conocido solo como el arquitecto, recibía en su tablet imágenes en tiempo real del hangar. Las cámaras térmicas mostraban movimiento, carga, actividad. Tocó suavemente la pantalla, ampliando una imagen, una caja específica, marcada con un pequeño símbolo que solo él conocía. Asintió. Todo marchaba como debía. España no puede darse el lujo de ver lo que viene, murmuró. Nosotros sí. Mientras tanto, Valeria recibía una llamada cifrada desde Bruselas. La Interpol quería saber más. Había patrones similares en informes recientes desde Colombia, Guatemala y el sur de México.
Los cargamentos se adaptaban, las rutas mutaban, pero la firma era la misma, una organización sin nombre, sin rostro, pero con recursos casi ilimitados. Necesitamos una reunión urgente con tus superiores, dijo la voz del otro lado de la línea. Esto ya no es solo tráfico de armas. Hay algo más. Algo que involucra tecnología robada, criptomonedas lavadas en tiempo real, e incluso componentes que podrían utilizarse en espionaje industrial a gran escala. Valeria colgó. Sabía que su intuición no la había fallado. Este caso era más grande de lo que cualquier operativo nacional podía manejar. Pero también sabía que no todos en su gobierno eran confiables. La corrupción podía estar en cualquier rincón. Así que actuó por su cuenta. Ordenó rastrear las llamadas salientes del detenido, obtener imágenes satelitales de las rutas fronterizas y cruzar registros con movimientos de embarcaciones sospechosas en el Pacífico. Mientras tanto, en un café de Cusco, un joven con gorra y mochila fingía ser un turista más. En realidad, era uno de los correos humanos más rápidos de la organización. En su mochila no llevaba ropa, sino un disco duro encriptado que contenía datos sensibles, contactos, rutas, transferencias en criptomonedas y nombres codificados de posibles colaboradores en Europa. Su destino era Arequipa, desde donde tomaría un vuelo comercial a Sao Paulo, y luego a Lisboa. Pero algo cambió. Mientras revisaba su celular, un mensaje inesperado apareció: cambio de planes. Ruta comprometida. Vuelve a Puno. El joven se levantó con calma, dejó unas monedas en la mesa y se dirigió a la estación de autobuses. No sabía que, desde hacía horas, agentes encubiertos del Grupo Especial de Inteligencia lo seguían desde el momento en que cruzó el control de ingreso al país. En una furgoneta negra, Valeria observaba la transmisión en directo de la operación. Había apostado todo a este movimiento. Sabía que la información no salía por satélite ni por Internet. Sabía que la organización usaba métodos antiguos para evitar rastreos. Un disco duro físico era la pieza clave. Si lograban interceptarlo, podrían romper el velo de anonimato. No lo pierdan de vista, ordenó. Y nadie actúe hasta que suba al autobús. Los minutos pasaron como horas. El joven entró a la estación, compró un boleto, se sentó a esperar. Tenía auriculares puestos, pero no escuchaba música. Solo grababa todo lo que sucedía a su alrededor. La paranoia era un requisito para sobrevivir en su mundo. Valeria se acercó disfrazada de turista. Llevaba una cámara colgando al cuello y un libro en la mano. Se sentó a 2 asientos de distancia. Miró de reojo la mochila. Era negra, sin marcas. Pero el autobús pitó 2 veces antes de abrir sus puertas. Una fila desordenada de pasajeros comenzó a formarse, cargando mochilas, maletas, cajas y hasta jaulas con gallinas. El joven se levantó lentamente, ajustó la gorra sobre su cabeza, colgó la mochila en un solo hombro y avanzó con paso calculado. Valeria lo siguió, manteniéndose a 3 personas de distancia. Desde la furgoneta, sus compañeros observaban la transmisión desde su microcámara. Todo estaba saliendo según el plan. Pero justo cuando el joven iba a entregar su boleto al conductor, algo cambió en su expresión. Un leve giro de cabeza, una arruga en su frente. Lo había sentido. Miró de reojo hacia atrás y su mirada se cruzó fugazmente con la de Valeria. No necesitó más. Saltó el torniquete, empujó a un vendedor ambulante y salió corriendo entre los gritos de los pasajeros. Código 1, fugitivo en fuga. Gritó Valeria mientras lo perseguía: aseguren todas las salidas. El joven corría como si conociera cada rincón de la estación. Bajó por una escalera lateral, esquivó carritos de comida, y atravesó un corredor oscuro que desembocaba en una calle lateral. No sabía exactamente quién lo seguía, pero sabía que era profesional. Y eso significaba una sola cosa: traición dentro de la red. Sacó un pequeño dispositivo del bolsillo, presionó un botón. A kilómetros de allí, un servidor oculto en un sótano de La Paz comenzó a borrarse automáticamente. Pero no todo. Solo una parte. La más sensible seguía en su mochila, encriptada con un algoritmo que solo podía desbloquearse en presencia de 2 claves, una que él poseía, y otra que reposaba en un banco de datos en Luxemburgo. Valeria dobló la esquina y lo vio justo al final de la calle, saltando sobre un coche y perdiéndose en el mercado de textiles.
Sabía que si llegaba a la multitud, lo perdería. Sin pensarlo, desenfundó su arma y disparó al aire. Al suelo, todos. Los comerciantes gritaron, los clientes corrieron, y el joven tropezó con una caja de frutas derramada. Fue solo un segundo, pero suficiente. Valeria se abalanzó sobre él y lo derribó. La mochila rodó unos metros. No tienes idea de lo que acabas de hacer, gritó él mientras forcejeaban. Claro que sí, respondió Valeria, esposándolo con rapidez. Estoy desmantelando tu mundo. Recuperó la mochila y la abrió. El disco duro seguía allí, intacto. Lo levantó con cuidado, sabiendo que en su interior podía estar la clave para desenterrar la operación entera. En la furgoneta, los analistas ya trabajaban en una copia en espejo. Pero había algo más. Un cuaderno. Pequeño, de tapas negras. Lleno de símbolos, números y direcciones aparentemente inconexas. Nada digital. Todo escrito a mano. Y entre esas páginas, algo sobresalía, una foto, vieja y doblada. Mostraba a 3 hombres, uno de ellos con gafas oscuras. El mismo rostro que había aparecido fugazmente en un informe clasificado meses atrás, apodado El Arquitecto. Valeria miró al joven, ahora en silencio, con la frente sudorosa contra el suelo. ¿Quiénes son los otros 2? Él no respondió. Pero su respiración se volvió más agitada. En otro continente, en el interior de un monasterio reformado cerca de Toledo, los 3 hombres de la foto se reunían alrededor de una mesa antigua. Velas encendidas, teléfonos apagados. Uno de ellos hablaba en voz baja, casi en susurros. Perú cayó. Era previsible. La red debe cambiar de piel otra vez. El arquitecto asintió lentamente. Tomó una copa de vino y la alzó hacia la penumbra. Lo importante no es el envío, ni siquiera los datos. Es el mensaje. España debe saber que hay fuerzas más allá de sus fronteras, que deciden el equilibrio del poder. ¿Y qué haremos con la comandante Montalvo?, preguntó el más joven de los 3. Se ha vuelto una molestia persistente. Entonces que reciba una invitación, dijo el arquitecto con una sonrisa fina. Si quiere respuestas, tendrá que buscarlas en nuestro terreno. En Europa. Mientras tanto, en la base de operaciones en Lima, Valeria recibía una videollamada desde Bruselas. En la pantalla, el agente especial Dufort hablaba con tono grave. Acabamos de interceptar un mensaje que creemos fue dirigido a usted. No lo entendemos del todo, es un anagrama, o quizás un código. Lo dejo en sus manos. El mensaje apareció en pantalla, la puerta se abre donde el oro no brilla. Valeria frunció el ceño. No era una amenaza. Era una provocación. Un desafío. Prepárense, dijo sin quitar la vista de la pantalla. Vamos a Madrid. Pesaba más de lo normal. Ella lo sabía. Él lo sabía. De pronto, el autobús llegó. Y todo cambió. El vuelo hacia Madrid partió al amanecer desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Valeria Montalvo iba sentada junto a la ventanilla, con el cuaderno negro en las manos. Lo había repasado tantas veces durante la noche que ya podía recitar de memoria algunos de los números y símbolos. Pero lo que más le intrigaba era la fotografía. 3 rostros, uno parcialmente oculto por la sombra, y otro, el del llamado arquitecto, mirando directamente a la cámara. No era una foto casual. Era un mensaje, o quizás una advertencia. Durante el vuelo, los agentes europeos le enviaron un dossier clasificado sobre una finca en las afueras de Madrid. Propiedad registrada a nombre de una empresa fantasma con sede en Malta, sin actividad comercial conocida pero con movimientos bancarios que superaban los 20 millones de euros en los últimos 3 años. Nadie entraba. Nadie salía. Pero la finca estaba viva. Cámaras térmicas lo confirmaban. Y allí, según los últimos rastreos, podrían estar almacenados más de 3 cargamentos similares al interceptado en Perú. Al aterrizar, la esperaba un equipo reducido pero de élite del Centro Nacional de Inteligencia. Entre ellos, el inspector Diego Salvatierra, especialista en redes financieras y operaciones encubiertas en el este de Europa.
Salvatierra la saludó con una sonrisa tensa y una mirada que decía más que sus palabras. Bienvenida a la cuna de los fantasmas. Aquí, todos parecen estar muertos, hasta que descubres que mueven el mundo. Subieron a una camioneta sin placas y recorrieron calles estrechas, alejándose del centro hacia una zona rural marcada por viñedos, antiguas casas de piedra y caminos sin pavimentar. Mientras tanto, Valeria le entregó el cuaderno al analista forense del equipo, quien ya lo había escaneado digitalmente y estaba comparando los símbolos con registros de criptografía antigua y códigos usados durante la Guerra Fría. Muchos de estos símbolos coinciden con registros de la KGB, dijo el analista sin levantar la vista del monitor. Pero hay modificaciones. Mezclas con claves modernas. Es como si alguien los estuviera actualizando, manteniendo la forma antigua para confundir a los que creen que esto es historia. La finca apareció al final de un camino flanqueado por cipreses. Alta muralla, cámaras escondidas, puertas reforzadas. No había guardias visibles. Ni perros. Ni autos. Pero el silencio era artificial. El tipo de calma que antecede a una tormenta. Salvatierra levantó los binoculares. Cámaras activas. Sensor de movimiento. Sistema israelí, última generación. Esto no es solo una casa, es un búnker. Valeria miró el lugar con una mezcla de determinación y duda. No podía entrar por la fuerza. Y tampoco podía esperar. Si lo que el mensaje decía era cierto, allí dentro había algo que no buscaba oro ni riqueza, sino poder a través del caos. ¿Y si no entramos por la puerta?, preguntó. Salvatierra sonrió de medio lado. Entonces tenemos que hacer que la puerta se abra sola. Esa noche, un corte eléctrico repentino afectó una franja estrecha del valle donde se encontraba la finca. Una falsa falla en la red provocada por un dispositivo insertado en una subestación cercana. En segundos, los generadores de respaldo se activaron dentro de la propiedad. Pero con ellos, también se encendieron señales térmicas que antes permanecían ocultas, al menos 6 personas, 2 de ellas armadas, y una sala blindada con aislamiento térmico. La inteligencia artificial que monitoreaba el flujo de datos confirmó que esa sala no estaba vacía. A las 2 de la madrugada, una pequeña brecha se abrió en la verja trasera. No fue un error, ni una debilidad estructural. Fue una invitación. Valeria lo entendió de inmediato. La estaban esperando. Voy sola, dijo, mientras se ajustaba el auricular. Ni lo sueñes, respondió Salvatierra. Si entro con un equipo, destruirán todo antes de que lleguemos al centro. Me quieren adentro. No porque me subestimen, sino porque quieren mostrarme algo. Después de unos segundos de tensión, Salvatierra asintió. 3 minutos. Si no envía señal, entramos. Valeria cruzó la verja, avanzando en la oscuridad. La finca parecía dormida, pero los sensores la seguían. No hubo alarmas. No hubo disparos. La puerta principal se abrió lentamente cuando estuvo a 1 metro de distancia. Adentro, el silencio era casi irreal. Paredes limpias, decoración minimalista, olor a madera nueva. Avanzó por un pasillo hasta que, al fondo, una puerta de acero se abrió con un leve zumbido. Entró en una sala circular. En el centro, una mesa con un solo objeto, una tablet encendida. En ella, un vídeo comenzaba a reproducirse. El rostro del arquitecto apareció en la pantalla. Sentado en una butaca, con la misma calma que siempre transmitía. Hablaba en español con un acento difícil de ubicar. Comandante Montalvo. Si estás viendo esto, es porque has llegado más lejos de lo que esperábamos. Felicitaciones. No tienes idea de cuánto nos conviene eso. Hizo una pausa. Miró directamente a la cámara. Lo que has detenido en Perú, era una distracción. El verdadero envío no salió de Sudamérica. Salió de Europa. Y está ahora, mientras tú me escuchas, camino a su destino final. La imagen cambió. Un puerto. Contenedores. Gente moviéndose con rapidez. En una esquina de la pantalla, un nombre, Rotterdam. La voz del arquitecto volvió, más baja, casi íntima. Pero no todo está perdido.
Te estamos dando una elección. Puedes seguir este juego, o puedes unirte a quienes realmente mueven las piezas. Porque tarde o temprano, comandante, todos eligen. Solo que no todos viven para contarlo. Valeria mantuvo la mirada fija en la pantalla de la tablet, aun cuando el vídeo había terminado. La sala, silenciosa y sin ventanas, parecía cerrarse a su alrededor. Por un instante, sintió la tentación de romper la pantalla, destruir cada rastro de ese mensaje arrogante, manipulador. Pero no lo hizo. En su interior, algo había cambiado. No era miedo. Era otra cosa. Una claridad feroz que se afilaba con cada palabra pronunciada por aquel hombre en la pantalla. Salió de la sala sin decir palabra. Afuera, Salvatierra y su equipo ya esperaban con armas listas, pero ella levantó una mano. No hay enemigos visibles, dijo. Solo un mensaje. ¿Qué clase de mensaje? Uno que no se envía con palabras. Se envía con poder. Esa misma noche, Valeria contactó a los jefes de inteligencia de 5 países. No por jerarquía. No por permiso. Lo hizo porque entendía, finalmente, que lo que enfrentaban no era una red de contrabando. Era una arquitectura global del caos. Una guerra sin banderas, sin ejércitos, sin tratados. Una guerra diseñada para mantenerse en la sombra, alimentada por aquellos que se enriquecían mientras los gobiernos miraban hacia otro lado. Pero Valeria no pensaba mirar hacia otro lado. No esta vez. Desde un centro de operaciones improvisado en las afueras de Madrid, se lanzó una operación coordinada que cruzó fronteras, jurisdicciones y silencios cómplices. En menos de 48 horas, se intervinieron cuentas en paraísos fiscales, se confiscaron contenedores en el puerto de Róterdam, se capturaron emisarios en Ginebra, Estambul y Bucarest. Cada uno de ellos creyó que el silencio lo salvaría. Cada uno terminó revelando un fragmento más de la verdad. El contenedor interceptado en Róterdam contenía algo más que armas o tecnología. Contenía un servidor encapsulado, protegido por niveles de cifrado nunca antes vistos. Un nodo central de comunicación de la organización, que vinculaba transacciones, reuniones, mensajes codificados. Y en su núcleo, nombres. Valeria los vio uno por uno en la pantalla. Nombres de políticos, empresarios, banqueros, algunos incluso condecorados por los gobiernos que ahora pretendían combatir el crimen. Cada nombre era una bomba. Cada conexión, un hilo que conducía a otras redes, narcotráfico, armas biológicas, espionaje corporativo. Un sistema autómata que funcionaba sin rostro visible. Hasta ahora. La información fue liberada de forma estratégica. Primero a medios independientes. Luego a parlamentos y organismos internacionales. La presión pública fue inmediata. Protestas estallaron en varias capitales. Los gobiernos se vieron forzados a actuar. Muchos fingieron sorpresa. Otros corrieron a borrar su rastro. Y en medio de esa tormenta global, un rostro apareció en una grabación filtrada, el arquitecto, en una reunión privada con ejecutivos de defensa y tecnología, exponiendo un modelo de gobierno silencioso, para el mundo posterior a la desconfianza institucional. Era un manifiesto. Una advertencia. Y una confesión. Valeria lo vio en directo desde una sala de prensa en Ginebra, donde acababa de presentar el informe oficial ante la ONU. Sus palabras, firmes pero medidas, recorrieron el mundo. Nos enfrentamos a un enemigo sin patria, sin bandera y sin remordimientos. Un enemigo que conoce nuestras debilidades porque las ha cultivado durante décadas. Pero también conoce nuestra fuerza, y la teme. La verdadera revolución no vendrá de los altos cargos. Vendrá de la gente que se niega a ceder ante el cinismo. Que sigue creyendo que la verdad, aunque incómoda, es nuestra única salida. Mientras los gobiernos abrían investigaciones y las redacciones de los periódicos desbordaban de documentos clasificados, Valeria recibió una carta, manuscrita, sin remitente. Solo decía: donde la oscuridad cae, la luz ya no pide permiso. Hasta pronto. Ella la guardó sin decir nada. Sabía que el arquitecto seguía libre. Que la red mutaría, como siempre lo había hecho. Pero también sabía algo más: ya no operaban desde el anonimato. Ya no eran intocables. Ahora,
El mundo sabía que existían. En las semanas siguientes, se publicaron libros, documentales, análisis académicos. El nombre de Valeria se convirtió en sinónimo de integridad y resistencia. Pero ella no buscaba fama. Solo buscaba continuar. Porque entendía que el juego no había terminado. Solo había cambiado de tablero. En una noche fría de invierno, de regreso en Lima, Valeria se detuvo frente al mar. El viento le golpeaba el rostro mientras revisaba el cuaderno negro por última vez. Muchos símbolos aún no tenían sentido. Muchos nombres seguían ocultos. Pero tenía tiempo. Tenía aliados. Y sobre todo, tenía una verdad inquebrantable. El poder oculto, cuando se descubre, no se destruye en un día. Pero se expone. Y cuando se expone, empieza a morir. Ella se dio la vuelta, se ajustó la chaqueta y caminó hacia el auto. Sabía que pronto, muy pronto, sonaría el teléfono otra vez. Y cuando lo hiciera, estaría lista. Porque ahora, la frontera ya no era entre países. Era entre quienes veían, y quienes decidían no ver. Y Valeria Montalvo jamás volvería a cerrar los ojos.